a la población LGTBIQ+, desde la investigación, ¿no? Para ello, voy a proceder con el PPT. ¿Me puedes apoyar, por favor, compartiéndolo y viendo la siguiente página, por favor? Listo. Antes de todo, para mí es muy importante reforzar que la población, o bueno, las personas que estén interesadas en este tema reconozcan varios componentes de lo que es la sexualidad humana. Primero, para hacer mención, los seres humanos somos diversos en todas las magnitudes de nuestra vida, y dentro de estos procesos tenemos componentes específicos relacionados a nuestra identidad, a la orientación, al sexo, a la expresión de género. No solo las personas LGTBIQ+, somos personas diversas. Las personas heterosexuales, desde su heterosexualidad y cisgénero, también son diversas. Entonces, quiero primero reducir ese mito que muchas veces se toma en cuenta de creer que la diversidad solo radica nada más en las personas LGTBIQ+, sino que realmente todo el ser humano como tal es diverso por sus diversos componentes que existen. Entonces, reforzando el tema de lo que son los componentes de nuestra sexualidad humana como un aspecto central de nuestra vida, que va a lo largo desde el momento que nacemos incluso hasta el último momento de nuestra vida, e incluso es tan dinámica y tan diversa que podemos reconocernos lentamente en algunos casos, pero en otras partes del mundo incluso es mucho más fácil o incluso difícil poder hablar sobre nuestra expresión y sobre nuestra sexualidad. Es importante reconocer que la identidad de género es lo que muchas personas definen como algo que se siente, ¿no? Con lo cual tú te puedes identificar en el proceso, incluso en las investigaciones se encuentra desde de la infancia y adolescencia, ¿no? La identidad en la cual tú empiezas a definirte, no importa lo que tengas como sexo asignado a nacer, sino cómo tú te identificas. Y esa es parte de la identidad de género, ¿no? Es esa forma en la que tú interpretas quién eres. Y eso puede ser como una mujer, un hombre, una persona no binaria, que también es muy importante tenerlo en cuenta, una persona queer que no está dentro del espacio identificado, también puede ser una persona fluida. Y es importante también tenerlo en cuenta porque pues antes de reconocer también el punto en relación a la expresión de género, hay muchas personas que se confunden al hacer las investigaciones sobre lo que es identidad de género, qué es expresión de género, qué es sexo biológico y qué es orientación sexual. En el caso de lo que vendría a ser el sexo asignado al nacer o sexo biológico también conocido, es lo que nosotros identificamos de manera más visual, con más características, en torno a lo que es un hombre, una mujer o una persona intersexual, por medio de los genitales muchas veces, pero también por características cromosómicas en algunos casos, por características hormonales en otros casos. Estas características muchas veces hacen identificar con mayor facilidad qué persona tiene un sexo como vulva, que es una persona con vulva, que pueden tomarla en cuenta como una mujer cuando es asignada a nacer. En el caso de las personas con pene, ¿no? Las personas que se dice muchas veces cuando nacen, se les dice que son hombres, y las personas intersexuales cuando tienen características variadas, ¿no? Y eso incluso para la investigación de las personas intersexuales hay definiciones y subdivisiones sobre los tipos de personas intersexuales que existen. Entonces, aparte de eso, hablar de la orientación sexual es otro mundo, que es muy interesante y muy chévere poderlo conversar, por ejemplo, porque generalmente se cree que solo existe la heterosexualidad y la homosexualidad, pero desde una mirada, sobre todo no binarista, es reconocer que no existe ni blanco ni negro, sino realmente una escala de grises. Y desde esa mirada de escala de grises están las personas bisexuales, las personas asexuales, las personas pansexuales, las personas lesbianas, las personas gays, ¿no? Y esta diversidad de orientaciones sexuales que radican en no solo lo que se siente físicamente, emocionalmente, sino también incluso románticamente, hace que defina la orientación sexual, ¿no? Como algo mucho más que solo algo coital incluso. Por eso se dice que la orientación sexual es esa atracción prioritariamente emocional y romántica, que muchas veces puede concluir en algo coital, pero no necesariamente. Y que es importante definirla desde esa mirada, porque muchas personas
incluso cuando ustedes vayan a querer hacer algún tipo de investigación relacionada a orientación sexual, si les haces una pregunta en relación a sus prácticas sexuales, hay mucha gran cantidad de personas que pueden no necesariamente haber iniciado su vida sexual, pero sientan atracción hacia otra persona, tal sea de su mismo género o como puede ser de otro género diverso, ¿no? Eh, y esto, asimismo, también hay que reconocer que existe también este componente de la expresión de género, que es lo que nosotros expresamos externamente. Puede ser, por ejemplo, desde nuestro comportamiento, desde nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, y que no amerita necesariamente la visibilidad de nuestra identidad y de nuestra orientación. ¿Qué quiere decir? Que yo, Andrea, puedo tener vulva, puedo identificarme como mujer, pero puede ser que yo me pista de una manera más masculina o una manera un poquito más androgénica, más neutra, y eso no me define como mujer ni me define como persona. Simplemente es el estilo de ropa y forma en cómo me quiero expresar. Y es válido también, ¿no? Entonces, ¿por qué lo quiero repasar antes de tocar los otros temas? Es que muchas veces se puede sesgar alguna investigación por la forma en cómo preguntamos en una entrevista las cosas, si no tenemos claras las definiciones de lo que es la expresión, la orientación sexual, la identidad de género y el sexo. Todo esto, lo que junta estos componentes, estos cuatro componentes, se llama identidad sexual. Y la identidad sexual son estos componentes que hacen que hay una diversidad de identidades para cada persona. Cada persona tiene una identidad específica, es como una huella digital de alguna manera. Somos distintos, tenemos formas de expresarnos distintas y van a variar incluso en el proceso de nuestra vida. Entonces, ya como conociendo un poquito más sobre el tema de las identidades, la orientación, el sexo, expresión, una pequeña definición corta para el tema de identidad de género es que van a existir personas cisgénero y personas también transgénero que están dentro de un paraguas, ¿no? En las personas cisgénero, solo como para repasar, es importante tener en cuenta que es una persona que tiene el sexo asignado al nacer acorde a lo que la sociedad dice. Por ejemplo, Andrea nació, o sea, yo nací y pues vieron que tenía vulva. Entonces la sociedad, a todas las personas que tienen vulva, se les dice que son mujeres. Entonces, dentro del proceso, cuando empecé a crecer y ya tenía mi infancia, empecé a crecer más, le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué, mamá? Me identifico como niña, entonces como mujer. Este proceso de identidad va acorde a lo que la sociedad ya había preestablecido en mí gracias a mis características biológicas, que quiere decir que soy una persona mujer cisgénero. Mujer porque ya de por sí me identifico como mujer, cisgénero porque está acorde al sexo asignado al nacer. Pero ¿qué hubiera pasado si Andrea en el proceso que va creciendo se identifica como hombre? Entonces, yo le diría, mamá, soy un niño, ¿no? Me identifico como un niño. Entonces, dentro de este proceso, yo ya no sería una mujer cisgénero, sino un hombre, porque me identifico como hombre, trans, porque la palabra transgénero, porque me identifico en un género que no está acorde a mi sexo, sino a nacer, que es en el caso la vulva, ¿no? Igual pasaría si en el caso fuera yo, André, digámoslo así, o una persona X que pues tiene pene y que pues se identifica acorde o no acorde a su sexo asignado al nacer. Cuando es acorde es cis, cuando no es acorde es trans, ¿no? Estas definiciones básicas para reforzar algunos temas como esta es la galletita del género, nos ayuda a poder tener estos términos bien implementados, ¿no? Y con decirles que esta parte que es como un sistema de nuestra sexualidad va a ser básico para cuando hagamos estas consultas y dudas sobre la población LGTBIQ+. Incluso muchas personas de la población LGTBIQ+, eh, no ponen estas etiquetas, ¿no? ¿Por qué? Pues no están interesadas en etiquetar su expresión o su identidad o su orientación. Pero para fines de investigación y de metodología es necesario poner definiciones y así poder poner datos también de esto, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, con el fin de que podamos tal vez un poquito reforzar lo que ya he conversado previamente,
Tengo acá un video sobre diversidad sexual que me gustaría que tal vez lo puedan proyectar, solo para repasar, y luego ya nos vamos a ir al grano de la parte que nos toca hacer. Ya puedes compartirlo, por favor. El ser humano es un ser sexuado, es decir, nace con órgano sexual. Cada individuo vivimos esa condición de ser una persona sexuada de una forma particular, y a ese hecho le llamamos sexualidad. Pero, ¿cuántas formas de sexualidad hay? Vamos a verlo. Para eso, déjame que te aclare 4 conceptos. Ya verás, te suenan todos seguro. Empecemos con el sexo biológico. El sexo biológico hace referencia a las diferencias biológicas existentes entre los hombres y las mujeres, los genitales, los cromosomas y las hormonas. Si tienes pene, testículos y tu cromosoma es XY, tu sexo biológico es hombre. Si tienes vulva, ovarios y tu cromosoma es XX, tu sexo biológico es mujer. Cuando naces, e incluso antes, se fijan en tu sexo biológico para decir si eres un hombre o una mujer, y así eligen nombre. Siguiente concepto, identidad sexual. También se le llama identidad de género. Es sencillo, es la respuesta a cómo te sientes tú, hombre o mujer. ¿Te sientes hombre? Tu identidad sexual es de hombre. ¿Te sientes mujer? Tu identidad sexual es de mujer. Es una vivencia subjetiva. Y fíjate, porque esta puede coincidir o no con el sexo biológico. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de los hombres tienen pene, pero hay algunos que han nacido con vulva, los hombres transexuales, y que la mayoría de las mujeres tienen vulva, pero que algunas de ellas han nacido con pene, las mujeres transexuales. Por cierto, a las personas cuyo sexo biológico e identidad sexual son coincidentes se les conoce como cisexuales. Ahora ya lo sabes. Vale. Seguimos con la orientación del deseo, o la orientación sexual, que esto suele estar más claro. La orientación sexual está relacionada con tu preferencia sexual, es decir, con el sexo del cual te sientes atraído emocional, sexual y afectivamente. Si te gustan las personas del otro sexo, eres heterosexual. Si te sientes atraído o atraída por personas de tu mismo sexo, eres homosexual. Esto es fácil, ¿no? Por último, te explico qué es la expresión del género. A ver, la sociedad marca que te comportes de una forma determinada por el hecho de ser hombre o mujer. La forma de gesticular, de vestir, tus aficiones, son diferentes para el género femenino y el masculino. Y así, tu expresión de género es masculino si, por ejemplo, te gusta el fútbol, te interesan los coches y si gesticulas de forma brusca. Tu expresión de género será femenina si, por ejemplo, llevas el pelo largo, vistes falda, te gusta maquillarte y te interesa la danza. Es el rosa para las chicas y el azul para los chicos que te marcan desde que naces. Y ahora, atención, mira cuántas combinaciones posibles existen con estas 4 categorías. Puede ser un hombre con pene heterosexual y femenino, o un hombre con pene masculino y homosexual, o puede ser una mujer transexual, femenina y lesbiana, o puede ser una mujer con vulva, masculina y heterosexual, y así todas las combinaciones posibles. Bueno, a ver, a estas alturas igual te has dado cuenta de que faltan cosas, que, a pesar de la complejidad de la que te he hablado, todo lo expuesto hasta ahora es un tanto simplista, y que hay realidades que no he reflejado en la explicación. Y es así, porque lo que te he contado es el llamado sistema sexual binario, 2 realidades por categoría, y como verás, la naturaleza humana es más diversa aún, y por tanto, más guay. Así que atención, que lo que te empiezo a contar ahora descubre la verdadera diversidad. ¿Te acuerdas del sexo biológico? Hombres con pene, testículos y XY, y mujeres con vagina, ovarios y XX. Pues bien, igual no lo sabías, pero existen muchas personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encajan con esta noción binaria. Algunos y algunas tienen una combinación de ambos tipos de genitales, con genitales que parecen ser masculinos y femeninos al mismo tiempo, o no del todo masculinos ni femeninos. O personas que tienen cromosomas XXY o que tienen cromosomas X0. A todas estas personas se les engloba dentro del nombre de intersexuales. Ya ves, el sexo biológico es más variado de lo que igual te pensabas. ¿Y la identidad sexual? Yo me puedo sentir mujer u hombre. Pero atención, porque existen otras formas de sentir tu propia identidad. Lo de ahora puede que todavía te suene a nuevo, pero quiero que sepas que mucha gente no se posiciona o como mujer o como hombre. A ver, te explico. Algunas personas se sienten hombres y mujeres a la vez. Son las personas bigénero. Otros se sienten solo parcialmente hombre o mujer. Son los llamados demigéneros. Y algunas no se sienten ni mujeres ni hombres. Se les conoce como agéneros. Los llamados géneros fluidos se sienten temporalmente hombres y temporalmente mujeres.
Y algunos no se definen como hombre, ni como mujer, ni como género. Son personas del tercer sexo. Te he dicho que podía sorprenderte, ya que son realidades poco visibilizadas aún. Pero fíjate que no importa tanto la etiqueta, sino el hecho de que la identidad sexual va más allá de la de hombre y mujer, creándose una dimensión mucho más amplia y diversa. La dimensionalidad de la orientación sexual la conoces seguro. Puedes sentirte atraído por los hombres o por las mujeres, pero también puedes sentir atracción por personas de los dos sexos, y puede que sea en diferente intensidad hacia un sexo u otro. E incluso, a lo largo de tu ciclo de vida, la intensidad por la que sientes atracción por un sexo u otro varíe. Eso es la bisexualidad, en toda su dimensionalidad. Pero hay que ir más allá, porque pueden gustarte las personas independientemente de su sexo y género. A esto se le llama pansexualidad. O incluso no sentirte atraído por ningún sexo, la asexualidad. Por cierto, eso no quiere decir que no puedas sentir amor, ¿eh? Pues bien, con todo ello, se crea una especie de triángulo de la orientación sexual donde todas las opciones son posibles. ¿Dónde te sitúas tú? Y por último, ocurre lo mismo con la expresión del género, que el abanico es muy amplio. Es una obviedad decir que no existen personas únicamente femeninas o masculinas. La mayoría tenemos gustos, intereses, actitudes y formas de vestir femeninos y masculinos en diferente intensidad. A mí, por ejemplo, me gusta pintarme las uñas. Y así, si ser femenino o masculino es el polo de una dimensión, en el punto medio se encuentra el género andrógino, personas que no puedes catalogar como femeninas o masculinas porque tienen rasgos de ambos géneros de manera equilibrada. Ay, y esto es todo. Bueno, no, porque ahora, para que entiendas la verdadera complejidad sexual, toca combinarlo todo. Cada una de las formas del sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual y expresión de género en su dimensionalidad se combinan creando una rica diversidad sexual. ¿Te acuerdas de la pregunta del principio? En el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Y ahora sí podemos decir que la sexualidad de cada uno de nosotros es diferente. Hay por tanto una sexualidad por persona. Más de 7.000 millones de sexualidades. Chévere, listo. Entonces, gracias. Ahora sí que ya hemos repasado un poquito sobre el tema de la diversidad sexual y género y reconocemos la existencia de la diversidad. La pregunta sería, ¿somos diversos? Creo que sí, ¿no? Efectivamente somos muy, muy diversos. Todo esto, así todos somos muy diversos. Siguiente, por favor. Entonces, desde la siguiente diapositiva, por fin. Desde la definición de la diversidad sexual y de género, se usa para referirse de manera inclusiva a toda la diversidad de los sexos, orientaciones sexuales, identidades de género y expresión de género. Y esta palabra diversidad sexual la van a encontrar tal vez en muchos papers cuando quieran buscarlo como palabra clave. Siguiente, por favor. Entonces, en relación a ello, es importante reconocer que las investigaciones nos ayudan también a poder identificar situaciones en donde podamos buscar justicia. ¿En qué sentido? Muchas veces cuando se busca justicia porque hay vulneración de derechos en la población LGTBIQ+, el Estado se guía de leyes. Estas leyes, previamente promulgadas, elaboradas y proyectadas, son gracias a investigaciones que se han hecho a nivel nacional e internacional. Si no hay investigaciones ni datos, no podemos hacer leyes ni proyectos de ley sustentados, debidamente sustentados. Y si no hay investigaciones debidamente sustentadas que visibilicen la situación de vulnerabilidad que existe en el Perú y en otros países, evidentemente no vamos a poder tener la justicia que merecemos tener. Si se considera hasta el momento a la población LGTBIQ+ como una población en situación de vulnerabilidad, es porque hay diversos casos a nivel nacional e internacional que lo definen así, porque hay una gran cantidad de personas que han sido asesinadas por crímenes de odio, por diversas situaciones, ¿no? Uno de estos casos, por ejemplo, es el de Marimar, que fue desprotegida por ser trans, fue violentada sexualmente y la justicia no le hizo caso. E incluso excusó esto, dejando libre su agresor, ¿no? Y este no es uno de los casos
de los pocos casos, sino se vuelven casos emblemáticos que al fin y al cabo el Estado termina llegando a ser juicio a nivel internacional. Estos casos emblemáticos muchas veces son papers o se vuelven papers, reportes o investigaciones para muchos investigadores eh, a nivel desde una mirada cualitativa, ¿no? Desde investigaciones en relación a temas sociales, ¿no? Incluso el caso de Azul, también ese es otro caso relacionado a un caso histórico de la población LGTBIQ, en donde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emite una sentencia histórica contra el Estado peruano que violó los derechos humanos. Si nosotros pudiéramos hacer un ranking de la cantidad de derechos humanos vulnerados en temas de relación de LGTBQ+, no sería ni uno ni dos, son varios. Y esto también es un motivo para poder hacer investigaciones, ¿no? Para reconocer que realmente el Estado peruano hasta el momento no cumple con lo básico, hacer respetar los derechos para todas las personas, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. En el año 2017 hay la primera encuesta virtual nacional para las personas LGTBIQ+. Voy a poner un paréntesis en este espacio porque la realidad es que hasta el momento es la única investigación que se ha hecho a nivel del Estado en donde se ha tomado el tiempo de hacer una encuesta que hable sobre diversas aristas de situaciones de vida para las personas LGTBIQ+, y que el mismo INEI lo tome en cuenta, preguntando incluso situaciones en temas laborales, educativos, sociales, incluso externamente en la calle, ¿no? Entonces, según las estadísticas, se recogió 12.026 personas mayores de 18 años que se autoidentificaban como parte de la población LGTBIQ+. Eh, Andrea, ¿por qué dice población? Porque ya no se dice comunidad, colectivo, ya se ha dejado a su buen tiempo la palabra colectivo y comunidad LGTBIQ a un lado, por el mismo hecho de que hay muchas personas que no se identifican con estas palabras, ¿no? No sé si se sienten parte de la parte comunidad o colectivo. Por eso se dice población LGTBIQ+, porque es algo que define y engloba mucho más a las diversas formas de pensar y vivir de las personas LGTBIQ+, ¿no? Entonces, en temas relacionados a esta encuesta, se compartieron condiciones de vida, acceso a salud, acceso a servicios de derechos humanos, se graficaron situaciones de discriminación que se viven y se plantearon también los retos para el Estado peruano. Nuevamente, es importante que el Estado genere las investigaciones. Es muy chévere que lo hagan las ONGs, que lo hagan la sociedad civil, ¿no? O tal vez algunas empresas, pero es totalmente distinto cuando sale del Estado peruano, porque el Estado peruano genera un compromiso para incluso tenerlo respaldado en normativas y en políticas públicas. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver un poquito sobre algunas estadísticas que sacaron en ese tiempo sobre la población LGTBIQ. Se mencionó que en el Perú el 62% de la población LGTBIQ ha sufrido discriminación. El 50, y esto es en relación a la discriminación y también algún tipo de violencia. El 54.7% tiene temor de expresar su orientación sexual e identidad de género. El 51.8% les gritaron, los insultaron, los amenazaron o se burlaron y hostigaron. El 11% de miembros de la población LGTBIQ prefirieron no responder a agresiones. Y pues acá hay otros pequeños lugares en donde se hubo discriminación, como el 39.2% en el ámbito educativo, 24.2% en medios de transporte, el 14.8% en ámbito laboral, 12.3% instituciones y 10.7% servicios de salud. En avances científicos, en avances normativos, gracias a este documento, se proporcionan ordenanzas como 13 ordenanzas regionales y locales que prohíben actos de discriminación con la orientación sexual. ¿Se dan cuenta cómo es en paralelo el trabajo? Si se hacen investigaciones, se utilizan como sustento para normativas. El Ministerio de la Mujer incluyó incluso a las personas LGTBQ en los servicios de atención del Programa Nacional. Eso fue hace mucho tiempo, eso que quiere decir actualmente, como no hay muchas investigaciones desde el Estado o que tengan alto impacto, mismo Ministerio de la Mujer ha decidido reducir la palabra LGTBIQ+,
como parte de la población que tratan, ¿no? Digamos, ha mencionado que no necesitan poner los nombres allí, sino que se omite esta palabra y se toma en cuenta que todas las personas que trabajan, con las que trabaja en temas de población vulnerables, pueden ser diversas o no, ¿no? Entonces, ahí entramos en un problema porque mientras que no nombremos a las personas que están siendo vulneradas, estamos invisibilizándolas, ¿no? Entonces, es algo que pues es un retroceso a nivel normativo y que también va de la mano con un eco de la deficiente investigación en población LGTBIQ de parte del Estado, ¿no? Entonces, eso sí es algo esencial que se tiene que tomar como parte del ojo, y que sería súper chévere que pues también si hay una persona interesada en hacer un análisis de las normativas del Perú en contraste o versus la población LGTBIQ+, tal vez le va a salir algo muy rico en relación al retroceso que tiene en estos últimos años con las normas aprobadas por parte del Congreso. Siguiente, por favor. Ahora, en relación a esto, incluso el tema del estigma de la viruela del mono, como salió en algún momento, se tuvo que hacer bastante visible que las personas LGTQ+ no eran parte de este público que infectaba a las demás personas. Y eso pasa con bastantes infecciones nuevas, hasta con el COVID, ¿no? Que las personas tienden a pensar de que una infección viral va de la mano con una persona LGTBIQ+. Muchas veces ese es un mito, un estigma que se revisa y que se repasa constantemente. Siguiente, por favor. Entonces, sobre las leyes que hemos estado revisando, muchas de estas leyes todavía siguen vigentes. Siguiente, por favor, o normativas siguen vigentes. Específicamente, algunas propuestas de ley han intentado tener una mejoría, pero la mayoría ha sido rechazada. Desde el 2013 hasta el 2025 se sigue intentando tener normativas que sumen a la población LGTBIQ+, pero más son rechazadas por voluntad política e incluso por sentir que no hay suficiente base de investigaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 2013 se buscó la legislación que prohíbe la discriminación por orientación sexual, pero aún así, cuando es algo tan obvio reconocer que la discriminación a cualquier persona le hace daño y el Estado debería proteger a la persona, pues no se toma en cuenta. El proyecto de unión civil, otro proyecto de matrimonio igualitario, también fue rechazado, ¿no? Los crímenes de odio con el Código Penal también. La ley contra terapias de conversión todavía sigue teniéndose en rechazo e incluso hay propuestas ahorita del Congreso en relación al tema de terapias de conversión. Entonces se sigue viendo bastante dificultad a nivel del Congreso y muchas veces lo que sustentan ellos es que no hay suficiente data o evidencia científica de que afecta a la población LGTBIQ+, esos tipos de violencias o dificultades, o mencionan que es una población minoritaria, digámoslo así, que es pues un leve porcentaje del 2%, por ejemplo. Siguiente, por favor. Entonces, a pesar de eso, en el año 2016, 2019 y hasta el 2022, 2021, se han generado normativas que incluyen a la población LGTBIQ de manera muy explícita. En el 2016 se creó una normativa que habla de la atención integral a las personas trans en la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. En el 2019 se buscó enfocar con un enfoque de diversidad sexual dentro de los centros de salud mental comunitarios para que no se haga este tipo de estigmatización, incluso el intentar generar terapias de conversión dentro del espacio, ¿no? Siguiente, por favor. En el año 2021, quiero mencionar que se creó la norma técnica 180. Esta norma técnica 180 está literalmente explícito, erradicación de la violencia basada en género en los servicios de salud sexual y reproductiva para las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Esta norma técnica cita documentos, investigaciones de la población LGTBIQ+, cita también el documento del año 2017 del INEI,
y en donde informa de que para poder buscar de que sea un espacio seguro, tenemos que tener una mirada con enfoque de género y enfoque de diversidad, en donde tanto diversas poblaciones en situación de vulnerabilidad citan población LGTBIQ+, se les dé derechos respetados y un pronombre respetado también. O sea, incluso se habla sobre no decir el nombre según el DNI, sino incluso se explica que tiene que decir el apellido, ¿no? O sea, se dan los pasos mínimos a seguir para que haya una atención segura. Así que sería también muy interesante hacer una investigación un poco más profunda, porque, por ejemplo, en Flora Tristán y Emanuela Ramos han hecho un reporte de investigación cualitativa, en donde se ha hecho una entrevista a diversos centros de salud de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, en donde se investigó a la población LGTBIQ que fue participante, ¿no? digamos, de sus centros, de sus servicios, y si es que realmente se había implementado la norma técnica 180, pero con la respuesta de que pues no estaba implementada y muchos de los profesionales no estaban con conocimiento de ese tema, ¿no? Entonces sí deja muy claro de que puede estar el papel por muchos años, pero si ya siendo 2025 y este reporte ha salido recién, no hay una respuesta, es porque realmente el Estado no se da abasto para poder capacitar a sus profesionales. Sí, y obviamente incluso muchos de los profesionales creen que la homosexualidad sigue siendo una enfermedad, ¿no? Cuando hace muchos años dejó de serlo. Siguiente, por favor. Y para esto también quiero citar que es importante en las investigaciones tener en cuenta el principio de Yogyakarta, que es donde se habla por primera vez de manera explícita sobre los derechos humanos para la población LGTBIQ+, y que fundamenta la importancia de hablar sobre la orientación sexual y la identidad de género como algo básico para que los estados garanticen efectivamente la protección de todas las personas. Siguiente, por favor. Ok. Y dentro de esto, solo como para citarlo, fue celebrada en Yogyakarta, en Indonesia, en 2006. O sea, desde el 2006 hasta 2025, hablar de las personas LGTBIQ+, de manera explícita, tiene un aproximado de casi 19 años, casi 18 añitos tiene, ¿no? Entonces sí, es reciente, pero sí es importante y rico buscar hacer visible que existen normativas que ya a nivel internacional se están trabajando. Siguiente, por favor. Ok. Existen 67 miembros de las Naciones Unidas, 67 espacios, países que siguen penalizando a la población LGTBIQ+. En algunos casos llega hasta muerte y en otros casos es sancionado con penas privativas de la libertad, ¿no? O incluso un día de calabozo, ¿no? Entonces sí, realmente es un espacio en donde se criminaliza. Actualmente en Perú no se criminaliza a las personas LGTBIQ+, pero sí hay que ser conscientes de que eh, no se puede vivir en paz, no se tiene derechos respetados. Y pues muchas veces se revictimiza a la persona que es vulnerada, más si es que es una persona, mujer trans, persona no binaria u hombre trans. Siguiente, por favor. Estos son algunos de los lugares en donde se acciona con pena de muerte, como Arabia Saudita, Brunei, Irán, Yemen, Nigeria y Mauritania. Entonces, como para tenerlo en cuenta, si es que alguno quiere hacer una investigación a nivel internacional. Siguiente, por favor. En los espacios sancionadores, en donde pues no necesariamente es la pena de muerte, pero sí se puede llegar a máxima, o tal vez una máxima pena como es la pena de muerte. También es Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Somalia. Y la pregunta del millón, porque acá está Qatar, es, todas esas personas LGTBIQ+, que llegaron a Qatar en este partido del Mundial, ¿qué pasó con ellas, no? Pues muchas de ellas tuvieron que no expresar abiertamente su diversidad sexual en muchos sentidos,
¿no? Entonces, a veces es muy limitante no poder expresar tu género en otros espacios. Allí no se podía, por ejemplo, porque podía llegar a la cárcel o incluso pena de muerte dependiendo de la situación. Siguiente, por favor. Otros espacios son como que sanciones pequeñas, 42 países. Siguiente, por favor. Por ejemplo, en Rusia también hay una situación en temas de diversidad. Hay 51 estados que también restringen a nivel jurídico para el registro y funcionamiento de las organizaciones que trabajan en temas LGTBIQ+. Por ejemplo, en El Salvador, estar organizado en temas de derechos humanos LGTBIQ+, no es estable. O sea, no es estable, no es posible. Es más, el gestionar este tipo de reuniones en donde empiezas a hablar sobre el activismo LGTBIQ+, o ser visible, situaciones de vulneración, es considerado pandillaje. Es una de las tantas situaciones, o sea, uno de los tantos ejemplos de países en donde puede ser prohibido, incluso desde la sociedad civil organizada, buscar visibilizar los derechos. Y acá en el Perú está pasando algo muy parecido, todavía no llegamos a ese extremo, pero con la ley ATSI, el buscar esta ley que se ha aprobado, ATSI, habla bastante sobre las restricciones de cómo se organiza la sociedad civil. Y uno de los ítems que habla es en relación al tema de que la sociedad civil ya no puede recibir este tipo de ingresos económicos de otros países que van en torno al tema de litigio o temas legales, defensoría de derechos humanos legales, si van en contra del Estado. Entonces, por ejemplo, estos financiamientos que se hacían para poder defender los derechos de personas vulnerables que al último iban a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en contra del Estado, ya van a ser muy difíciles que sean aprobados porque pues estás yendo en contra del Estado que está oprimiendo la vida de una persona. Entonces, sí, también es una situación que pues debería ser investigada porque sería chévere poder tener evidencia de cómo esto a mediano o largo plazo puede proyectar mayor cantidad de vulneraciones y bastante impunidad, ¿no? En caso del Estado, si es que llegara a ser tirano, ¿no? El Estado, sobre todo, más tirano de lo que está ahorita. Siguiente, por favor. Bueno, esto solo para reposar, el 17 de mayo ya pasó, pero fue el día Nacional de Lucha contra la homo, lesbi, transfobia, bifobia, y generalmente esos días son en donde más salen los datos en relación de las personas LGTBIQ+. Pero quiero tal vez poner esta imagen de aquí y que vean muy al fondito, dice Salud, Ministerio de Salud, y esto es específicamente de México. En México es un país que a pesar del machismo y muchas situaciones de vulneración, sorprendentemente el Estado ha tenido mayor visibilidad de normativas e investigaciones en temas LGTBIQ+. Y lo vamos a ver ahorita en temas de demografía, pero sí es muy chévere tener en cuenta como ejemplo que pueden encontrar varios papers sobre población LGTBIQ+, y cómo gracias a las normativas se ha podido hacer visible derechos humanos, ¿no? Entonces, sí es digámoslo así, es una muy buen esquema de ejemplo de país que tenga tantas normativas en temas de personas LGTBIQ+, e incluso que tenga personas que hayan trabajado siendo personas LGTBIQ+, de manera expresa, sin tener tanta discriminación comparada que otros países, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Esto de aquí es un poquito de historia de la lucha. Hay algunas soluciones que el Perú ha estado haciendo por el Día Nacional de Lucha contra la Violencia LGTBIQ+, y ha generado varios documentitos, ¿no? En relación a la línea 100, a otras líneas de ayuda, incluso hasta con Indecopi, con el tema de las personas LGTBIQ+, ¿no? Entonces, sí hay material hecho por el Estado en temas de LGTBIQ+, solo que es muy poquito, y en torno a los nuevos cambios que se están haciendo por parte del Congreso, muy posiblemente ya no se puedan usar, ¿no? Entonces eso sí nos deja preguntándonos qué va a pasar con ellos, ¿no? Incluso el mismo programa Aurora ya está cambiando, ya no es el mismo nombre, ya no se llama programa Aurora, ¿no? Entonces se llama Guarmiñán, ¿no? Entonces vamos a empezar a encontrar otras situaciones de nombres, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora,
temas principales de investigación de salud que yo recomiendo y quisiera que chéveres se podrían tener en cuenta también, que generalmente se nos está utilizando mucho ahora actualmente, sobre todo. Siguiente, por favor. Algunos temas que sí he estado viendo como que han estado saliendo bastante es el tema de la salud mental y el estrés de las minorías. Esto, incluso en Senaju, hay una investigación el año pasado que salió como ganadora sobre la salud mental de la población LGTBIQ+, y cómo destaca esta prevalencia, ¿no?, en torno a la ansiedad y la depresión y la ideación suicida. El estrés postraumático que puede llegar a ser el decir cuál es tu orientación sexual o tu identidad, e incluso tu expresión. Y los trastornos de personalidad, también versus el abuso de sustancias entre personas LGTBIQ+, ¿no? Esto es muy importante. Yo creo que tal vez por eso hay bastantes investigaciones en temas en relación a salud mental. Así que fácil van a encontrar bastantes de estos temas si es que lo encuentran. Incluso hay papers de la Católica que también se han hecho visibles. Siguiente, por favor. Otro tema que se ha estado utilizando, aparte de la salud mental y el estrés, es la violencia, la discriminación y los crímenes de odio, que es otro tema que se ha estado trabajando también en reportes oficiales y de academias sobre asesinatos de las personas LGTBIQ+, entre el 2012 y 2021, que incluye casos de Lima y de Quitos. También sobre las prácticas de conversión más comunes, entre el 40% que han sido sometidos y el 5% internados, ¿no? Entonces, estos son algunos de los datos en temas a este segundo subtema de población LGTBIQ más que se investiga. Siguiente, por favor. Otra parte de la violencia, discriminación y la salud mental, también se habla bastante sobre las infecciones de transmisión sexual, sobre las enfermedades, sobre el VIH, sobre el SIDA, sobre las tasas de VIH que son especialmente altas en mujeres trans, sobre los hombres que tienen sexo con otros hombres, que acá voy a poner un paréntesis. Ser persona LGTBIQ+, es muy distinto que ser una persona que tiene sexo con otra persona de su mismo género. ¿Por qué lo voy a poner entre paréntesis? Porque puede ser una persona tú heterosexual, Andrea, yo puedo ser una persona heterosexual y puedo tal vez hacer un trío con una persona que sea de mi mismo género, y eso no me va a definir como una persona lésbica o una persona bisexual o pansexual. No voy a ser una población LGTBIQ+, porque haya tenido prácticas sexuales con otra persona de mi mismo género. Lo que me define ser persona LGTBIQ+, me define específicamente, más que la práctica sexual que yo haga, lo romántico y sentimental que yo pueda sentir en mi atracción. Entonces, por eso se dice que hay investigaciones sobre los hombres que tienen sexo con otros hombres, porque el HSH es un término que se utiliza en investigaciones para poder definir así esas personas que no son LGTBIQ+, son personas hetero, o incluso personas hetero que no, pues solo tienen sexo. Fijamente es parte de sus prácticas sexuales y ya. Y también hay MSM, que hay mujeres que tienen sexo con otras mujeres, pero simplemente por práctica sexual nada más, ¿no? Entonces es un término que es muy importante tenerlo en cuenta para sus investigaciones si quieren tenerlo. Y pues lo que impulsa también proyectos de atención específica para el tema de pares es este tema de infecciones de transmisión sexual. Es otro tema que van a encontrar fácilmente dentro de investigaciones, ¿no?, tanto clínicas como en casos, como también a nivel social. Siguiente, por favor. Ahora, en relación también al grupo y guión estado de estudio, se ha encontrado que los HCH, que ya sabemos que son hombres que tienen sexo con otros hombres y mujeres trans, son altamente estudiados, especialmente en temas de VIH y el tema de enseñanza de pares, sobre todo en lugares como Lima. Mujeres lesbianas, bisexuales y queer también son investigadas principalmente en áreas relacionadas a salud sexual y reproductiva y con la escasez de algunos estudios en relación a salud mental y violencia, ¿no? Hay personas intersexuales que también son investigadas, pero en estudios muy recientes, como por ejemplo en Más Igualdad Perú, que es parte de la sociedad civil, por ejemplo, ¿no? Pero es un leve porcentaje que está presentado allí, ¿no? También se está hablando de adultos mayores LGTBIQ+, pero son casi inexistentes desde la investigación en Perú y América Latina. Entonces, ahí también podríamos abordarlo, ¿no?
Comunidades amazónicas y personas LGTBIQ+, recientemente se están haciendo investigaciones antropológicas e históricas como tesis sobre violencia y resiliencia en San Martín y en Huánuco, pero sí recomiendo bastante el poder hincapié que no son los únicos temas que se pueden abordar para una persona LGTBIQ+, ¿no? O sea, no solo hablar en temas de salud sexual y reproductiva sobre sus servicios. Por ejemplo, no hay muchas investigaciones que se hablen del placer, del orgasmo, sobre la vida a lo largo de la vida de las personas LGTBIQ+, qué experiencias tienen, a nivel laboral, a nivel de autotrabajo, por ejemplo, también no se toma muy en cuenta el tema de los roles de género, el tema sobre los diversos tipos de relaciones de pareja que pueden existir, porque no necesariamente una persona LGTBIQ+ es monógama, así como la persona heterosexual tampoco necesariamente es monógama, ¿no? Entonces son temas que se pueden converger, pero no se toman en cuenta muchas veces en las investigaciones. Siguiente, por favor. Ahora, las metodologías más utilizadas dentro de lo que he estado investigando ahí chiquito es que hay bastantes encuestas online que generan este autorreporte, como la primera encuesta virtual de la INEI del 2017. Los estudios transversales y de regresiones multivariadas, por ejemplo, el de servicios de salud y factores sociodemográficos, las entrevistas cualitativas o los estudios de caso, en el caso de la atención para pares en temas de VIH, las revisiones scoping o sistemáticas, que en el caso de las revisiones sistemáticas, en tiempo de pandemia empezó a salir bastante el boom en las tesis por la rapidez o facilidad de buscar entre otros documentos, como el análisis en Latinoamérica sobre la salud de las mujeres sexualmente diversas, o las tesis históricas o etnográficas sobre el estudio de la resiliencia en contexto de conflicto armado en las personas LGTBIQ+, que es otro tema muy interesante, por ejemplo, ¿no? El análisis de las redes sociales y los estudios internacionales sobre las redes como el Twitter o como examinar sobre la salud trans y gay. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando cuál es la agenda que están haciendo visibles, también sería una excelente muchas metodologías que pueden ser utilizadas, pero estas son como que las que se han estado encontrando con mayor facilidad. Siguiente, por favor. Ok, en el caso de la distribución geográfica de las investigaciones, en el caso de Lima y Callao ha sido con mayor concentración en el 74% de nuestros estudios nacionales, y esto es porque hay mayor facilidad también de que las personas que estén en Lima y Callao tengan mayor facilidad con la señal, con la visibilidad de su información sobre las personas LGTBIQ+. Si bien el Perú es muy tradicional, en espacios rurales y semiurbanos es mucho más tradicional y mucho más difícil hacer visible que es persona LGTBIQ+, comparada en Lima y en Callao. Hay zonas urbanas versus rurales que hablan sobre la encuesta INEI, que cubren varias áreas, pero igual hay todavía dificultad para poder hablar sobre estos temas. Las regiones amazónicas en donde más se habla es en Iquitos y Loreto desde las investigaciones, y en América Latina y el Caribe, Brasil y México están concentrando más del 60% de estudios de mujeres sexualmente diversas según Scoping, ¿no? Entonces, en esta mirada, nuevamente México sale a resaltar sobre el tema de las personas LGTBIQ+, ¿no? Siguiente, por favor. Con eso no estoy diciendo que solo sean los dos países, pero hay muchos más, pero estos son como que están trayendo bastante investigación. Dentro de los vacíos en la literatura, adultos mayores nos está tocando mucho, así que sería una muy buena oportunidad para poder hablar sobre estos estudios en salud, tecnología y bienestar, sobre las personas intersexuales y no binarias representadas aún sobre este tema, sobre las conexiones rurales y periféricas urbanas relacionadas a los vacíos en salud mental, salud sexual y reproductiva, incluso salud nutricional, sobre los contextos, sobre enfoques interseccionales, como la parte étnica, género, y aquí quiero mencionar, no solo hablar de clases, sino también hablar sobre la diversidad funcional, sobre las discapacidades, porque muy pocas investigaciones se han hablado desde las discapacidades y la diversidad sexual y de género, ¿no? Entonces es un punto también que se puede tocar sobre la evaluación de las intervenciones, si es que estas intervenciones que están haciendo los centros de salud están siendo adecuados,
sobre el uso de tecnologías y redes sociales y las personas versus las personas LGTBIQ+, es un tema también que pueden tocarse en literatura, pero que todavía no se está abordando lo suficiente y que es una muy buena oportunidad para también ser investigada. Incluso hablar de la salud menstrual y sobre el aborto en personas LGTBIQ+, es un tema muy chévere que podría ser tocado, pero que pues también toca averiguarlo. Pronsets ahorita está haciendo un reporte sobre aborto y personas LGTBIQ+, junto con Demus, así que esperemos que salga muy pronto este tipo de investigaciones, pero es mucho más chévere si fuera por parte del Estado. Por el momento, la sociedad civil busca promover estas propuestas, pero la idea sería también que salga desde las universidades, desde los institutos, desde el mismo Estado también, ¿no? Siguiente, por favor. Algunas pequeñas recomendaciones en relación a esto es que primero busquemos profundizar el tema de salud mental en diversos subgrupos, no solo adultos mayores, también intersex, personas rurales también, usar metodologías mixtas también para poder hablar sobre cómo combinar encuestas cuantitativas versus las cualitativas, hacer tal vez evaluaciones rigurosas en programas de salud afirmativa y navegación comunitaria. Lo digo en temas de salud psicológica, el CPSETS, que es un instituto que ve el tema de sexualidad, ha estado intentando implementar una capacitación con profesionales de salud en temas de salud mental afirmativa, que habla, que es para población LGTBIQ+, y en donde enseña a los profesionales de salud en cómo atender a sus usuarios LGTBIQ+, de una manera más adecuada, en donde no se criminalice, no se recrimine e incluso no se estigmatice a su usuario, porque muchas veces desde la enseñanza de las universidades se tiende a enseñar de manera muy patológica. Entonces, se tiende a tratar a los usuarios de una manera como si fuera que tuvieran una enfermedad, ¿no? Entonces, también el tema importante es reforzar la cobertura territorial, desde un enfoque intercultural, reconocer que hay muy pocas investigaciones, incluso en otros dialectos o lenguas, el promover también una investigación interseccional que incluye también el tema de la discapacidad, incentivar colaboraciones con universidades peruanas y centroamericanas. Creo que en el caso de ustedes, como son parte del INSA, va a ser mucho más fácil poder hacer tipo de investigaciones con otros países. Entonces sí les doy la propuesta de que tomen en cuenta estas recomendaciones para que se pueda salir algo chévere. Incluso citen a las normativas técnicas que todavía existen en el Perú. Por ejemplo, la hormonización, no sé si la están tomando en cuenta, la hormonización de las personas trans, que hay parte de una norma técnica que ya está aprobada y que incluye dentro de los CERITs la hormonización. El tema de el cambio constante de esquemas para los antirretrovirales, que genera también la falta de adherencia a las personas trans y personas LGTBQ+, y también personas heterosexuales que viven con VIH, ¿no? Entonces, y las numerosas situaciones que pueden existir suman a las razones por las cuales uno tiene que continuar investigando y buscando más evidencia, ¿no? Siguiente, por favor. Y pues cierro también dando algunas referencias destacadas sobre lo que he estado buscando, desde la INEI, las tesis de la Católica, algunos estudios internacionales en redes sociales. Siguiente, por favor. Ahí mandaré los links los mando para que los busquen. No olvidemos que el amor no daña, pero el odio sí. Y la homolesbitrafobia es una de las cosas que genera tanto daño al mundo y a todas las personas. Desde pequeños se nos enseña a amar a todas las personas y se nos debe seguir continuando a amar a todas las personas, no buscando odiar en el proceso de que crecemos, ¿no? Así que amemos investigando y generemos este